Muy buenos días, porque todavía son las 11 de la mañana. Me da muchísimo gusto saludarles una vez más en nombre de LHH en esta sesión que vamos a estar facilitando para todos ustedes y esperamos que nos podamos divertir aprendiendo, que tengamos una muy buena dinámica de comunicación, que participen bastante en las preguntas. Y me da muchísimo gusto presentar a Roberto Vargas. Tengo el agrado de conocer a Roberto Vargas desde hace muchísimo tiempo ya. De hecho, le sigo igualmente. Roberto es psicólogo, tiene más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos en importantes empresas con giros diversos. Durante su carrera, Roberto ha tenido la oportunidad de trabajar no solo como HRBP, sino que ha estado en varias áreas del Departamento de Recursos Humanos, lo que lo hace inclusive todavía más fuerte porque ha abarcado muchos ámbitos. Lo que puedo destacar de Roberto es que en su trayectoria siempre ha tenido al colaborador como el centro de las organizaciones. Y ciertamente al tenernos como centro de las organizaciones nos vemos muy beneficiados y las organizaciones, por ende, en las que ha estado Roberto han logrado máximos niveles de productividad. No quisiera restarle más a la presentación de Roberto, quien igualmente no solo funge como gerente de recursos humanos, sino que también es consultor y desarrolla programas, y quisiera pues darle la bienvenida a Roberto en esta mañana. Adelante, Roberto. Gracias Carolina, y muy agradecido con la firma por incluirme hoy en este conversatorio y en este compartir, creo yo, mayormente, y agradecerte a vos, Carolina, por la presentación, a Carolina, también a José y a Camila, perdón, con quien he estado en contacto en los últimos días y bueno, es para mí un placer realmente participar de estos foros y transmitir un poquitito de mi aprendizaje. Como comentaste, Caro, pues mi experiencia en recursos humanos realmente ya va casi que para 20 años. Empecé en chiquillo en el área de recursos humanos, sin embargo, tampoco es que esté muy joven, ¿verdad? Pero, pero sí empecé bastante joven en el área. Y sí, como decís, ¿verdad? En diferentes giros de negocios, ¿verdad? Lo cual me ha ayudado muchísimo pues a entender este tema del abordaje humano, del abordaje integral del humano dentro de las organizaciones, ¿verdad? E ir dándole un poquito también vuelta a la gestión de recursos humanos para plantear un pensamiento un poco más concienzudo sobre lo que la gente necesita, lo que la organización también necesita, ¿verdad? Y empezar a cambiar la mentalidad de trabajar en recursos humanos para trabajar en un área que lo que forme sean humanos con recursos, que yo creo que ese es el tema nodular que vamos a estar conversando el día de hoy, ¿verdad? Y en buena hora, gracias por la presentación. Por supuesto, para nosotros en LHH es un orgullo tenerte, sobre todo que hemos tenido un programa para nuestros clientes especiales, que son los que se han venido sumando a esta conversación. Este es un programa que iniciamos desde el mes de octubre, Roberto, y nos da mucho agrado que esta vez te hayas unido a nuestra firma para compartir temas de tendencias en la gestión del talento, que así como las organizaciones nos están requiriendo volvernos más ágiles, pues tenemos que preparar también a nuestra fuerza laboral para responder a las demandas del entorno. Y qué mejor hacerlo que en este panel donde vamos a estar conversando precisamente acerca de las nuevas tendencias. Debo decirles que esperaban quizás ver a José David Restrepo, nuestro gerente general para Costa Rica y para Guatemala. Desafortunadamente tuvo una emergencia de último minuto esta mañana. Todos él y su familia se encuentran muy bien, está todo perfecto. Sin embargo, debido a al infortunio que pasaron, no se pudo conectar. Entonces voy a hacer todo lo mejor para poder representar a José David.
Me da mucho gusto también saludar igualmente a Costa Rica, que es el país que amo, donde nací, y Guatemala, el país que me ha recibido y donde vivo orgullosamente. Vamos a estar hablando un ratico acerca de temas teóricos y te voy a pedir, Roberto, que cuando sientas la necesidad de interrumpirme, por favor, hacelo, porque vamos a tener también un segmento donde vamos a hacerte inquietudes, vamos a hacerte preguntas acerca de inquietudes que tenemos en medio de este entorno tan dinámico, tan ágil e igualmente incierto, ¿no? Que nos mantiene en este momento acá, en este taller. Y luego me gustaría compartir las inquietudes que se vayan generando en este foro para que nos ayudes a ilustrar más con base a tu experiencia qué es lo que están haciendo las organizaciones en estos entornos donde se requiere que el talento se logre exponenciar todavía mucho más. A nivel de estadísticas, porque como bien sabemos en recursos humanos tenemos que mantenernos informados y manejar datos, les puedo compartir que solo el 20% de colaboradores poseen las habilidades necesarias para desarrollar funciones actuales y futuras. Entonces, ciertamente estamos experimentando una brecha importante entre habilidades y conocimientos. De hecho, dentro de las tendencias que se marcan a futuro, nos están demandando competencias completamente diferentes a las que estábamos acostumbrados como recursos humanos a gestionar. Nos están demandando autonomía, nos están demandando una ágil solución de problemas y esto implica tener competencias de análisis y toma de riesgos calculados. El trabajo con personas no sigue siendo menor, sobre todo en ambientes híbridos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar la colaboración en ambientes híbridos? Que era algo que veíamos venir antes de la pandemia, pero posterior a ella, evidentemente el trabajo se hizo completamente necesario y muchas compañías y colaboradores no estábamos preparados. Y no menor la tecnología, como bien sabes, Roberto, estamos hablando ahora de ChatGPT, estamos hablando de inteligencia artificial y cómo nosotros desde nuestra propia gestión de recursos humanos podemos ayudar no solo a los colaboradores, evidentemente a la organización, a adoptarlas y a capacitar a estas personas en nuevas tecnologías que al final nos van a volver más ágiles. El 87% de los ejecutivos que hemos encuestado, porque nosotros en LHH tenemos una encuesta que compartimos a nivel global y la hacemos anualmente. Se entrevistaron aproximadamente más de 32,000 colaboradores en varios países y estos colaboradores están en la etapa productiva laboral entre los 18 años y 65 años. Y estas personas respondieron que el 87% de los ejecutivos informan que en sus propias organizaciones están experimentando brechas en habilidades. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, realmente como recursos humanos estamos en la obligación de interpretar las necesidades de la organización, comprender el giro del negocio y poder plantear soluciones y no esperar a que el problema ya se nos venga encima, sino ser completamente reactivos. Tenemos que anticiparnos y para ello estamos requiriendo de mentes completamente ágiles. Como siguiente paso, ciertamente evolucionar constantemente es una de las capacidades que tenemos que desarrollar. Esto lo acompañamos de una evolución constante. Habiendo dicho esto, bueno, ¿y qué tienen que hacer las compañías? ¿Qué nosotros podemos recomendarle a los CEOs, a los gerentes en las compañías en las que nosotros estamos? Uno, es necesario evaluar el impacto de estas megatendencias. Mientras nosotros no conozcamos cuáles son y cómo impactan a las organizaciones, estamos destinados a quedarnos rezagados. Dos, tenemos que sí o sí
garantizar un mejor futuro laboral, porque las nuevas generaciones están requiriendo de nuevas habilidades, que es al final el tópico de nuestro tema, el upskilling y el reskilling, y las nuevas 6 tendencias que existen de movilidad laboral, que ya no son las tradicionales que conocíamos, que podíamos crecer ya sea lateralmente cuando asumimos más responsabilidad o por promoción, ¿no? Ahora tenemos 4 otras formas diferentes de crecer organizacionalmente. Entonces son las tendencias que vamos a estar abordando con vos, Roberto. El fomentar conversaciones transparentes. Cada vez más a los líderes se nos está pidiendo empatía. Es algo que se dice fácil, pero es súper complejo cuando tradicionalmente nos miden por resultados y no por cómo te sentís, cómo estás llegando al resultado, qué has dejado atrás, qué has comprometido por lograr el resultado. Por eso es importante mantener estas conversaciones y que cada vez sean más abiertas, que sean más francas, que sean directas. Apoyar definitivamente a los colaboradores en los temas de cambio. Anteriormente, en una experiencia que tuve en un panel muy similar, se nos estaba requiriendo que cuando, bueno, en realidad no estamos esperando una nueva crisis humanitaria y de salud, pero las organizaciones o los colaboradores que vienen con un chip, digámoslo así, nuevo, sí están esperando que las compañías les ayuden y les ayuden, por ejemplo, en la administración de su economía, les ayuden en nuevas formas de capacitarse y generar nuevas habilidades. Es algo que estamos viendo y donde tenemos que enfocar toda nuestra atención. De igual forma, ya nos encontramos en la segunda mitad del año y vamos a empezar a hacer los presupuestos de las organizaciones. No dejemos de invertir en las habilidades y las capacidades. Y cuando invirtamos más allá de establecer el diagnóstico de necesidades de capacitación, no, concentrémonos en las habilidades y competencias que se van a requerir para estar en este nuevo entorno, en esta nueva modalidad. Otra de las competencias que les quiero compartir para que lo dejen por ahí escrito, que por las que nos van a estar midiendo como ejecutivos indistintamente del área en la que nos encontremos, es el manejo de la ambigüedad, precisamente por los entornos tan cambiantes. Y por último, nos están demandando constantemente que podamos alinear los intereses personales con los objetivos de la organización. Y esto va más allá de tener un balance vida-trabajo. Esto va a que todo lo que nosotros propongamos en función de bienestar organizacional, en función de crecimiento, esté alineado con mis intereses personales y no solo mis intereses de carrera. ¿Qué opinas, Roberto, de esta primera parte de lo que es el entorno y lo que nos está exigiendo precisamente para tener habilidades de las que ya vamos a hablar en este panel? Yo creo que definitivamente es muy interesante esta primera aproximación que hacemos al tema de movilidad, de upskilling y reskilling, partiendo desde una perspectiva un poquito más macro, ¿no? Vos decías el entorno. El ser humano es un ser humano que está incluido y forma parte de este entorno, ¿no? Y lo transformamos, pero también el entorno nos transforma, ¿no? Estamos en un constante cambio. Este es un concepto muy interesante de la filosofía. Eso se llama el isomorfismo. Y no es solo de la filosofía, es también de la ciencia, ¿no? Darwin no se equivocaba cuando decía que el ser humano es un ser en constante adaptación. Sin embargo, esa adaptación no es únicamente una adaptación física, es una adaptación cognitiva, es una adaptación psicológica, es una adaptación total, que no solo incluye al cuerpo, sino que incluye al ser humano en su integridad, ¿no? En todas las áreas que nos hacen ser los sujetos que somos. Y eso ya nos plantea, pero una cantidad gigantesca
de posibilidades de abordar los temas de upskilling, de reskilling, de movilidad del talento, porque ya nos habla, ¿verdad?, de que el abordaje tiene que ser un abordaje que toca muchas áreas y que tiene muchísimos ejes. Me hace muchísimo eco, como buen psicólogo que soy, el concepto que decías es que, y a los gerentes nos piden muchísima empatía. Uh-huh. Y aquí prácticamente ya empiezo a hablar, ¿verdad?, un poquito del tema de upskilling y de reskilling. ¿Por qué? Porque la empatía no es una habilidad interpersonal. Y esto nos lo tenemos que llevar grabado de una forma muy sencilla, porque la empatía es una posibilidad que se nos da al trabajar con otros por el trabajo de nuestras habilidades intrapersonales, ¿no? Una cosa es la habilidad interpersonal y son todas aquellas herramientas y esos recursos que pongo a funcionar cuando estoy trabajando con mi gente, con mi equipo de trabajo, pero otra cosa es esas habilidades que me requieren una postura distinta para poder aproximarme a los otros. Y esas son habilidades intrapersonales. No podría concebir la empatía como un trabajo que inicie por la parte interpersonal, sino más bien por la parte intrapersonal. Hay un trabajo que los líderes, managers y personas que manejan organizaciones a escala, equipos chiquititos hasta gerentes generales, ¿sí?, en que en los momentos actuales donde este entorno es tan cambiante y es un entorno tan apremiante, ¿sí?, la primera área que tiene que estar muy bien trabajada es el área interpersonal. ¿Por qué? Porque si como gerentes, como gestores, como managers de equipos, al final del día vamos a terminar el día en casa, ¿sí? Y cuando digo vamos a terminar el día en casa, vamos a terminar el día con nosotros mismos. Cuando uno va creciendo dentro de un cuadro organizacional y vas creciendo dentro de un organigrama, y más te vas arriba, 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 más solo estás. Correcto. Eso es una realidad. Sí. Y ahí lo que te sostiene y lo que te mantiene en una postura correcta para una buena toma de decisiones es qué tan trabajado estás intrapersonalmente. Entonces, me llevo también un poquito ese eco, ¿verdad? Y por último, vamos ya a la parte, ¿verdad?, numérica, ¿verdad? Los ambientes de trabajo están muy cambiantes. Casualmente, no sé si hay alguno por acá que le gusta el ciclismo, a mí me encanta. El ciclismo. Y el ciclismo y el Tour de Francia es un ejemplo súper lindo para ejemplificar lo que sucede en el mundo actual. En el Tour de Francia, si usted es un corredor de ciclismo o en cualquier carrera de ciclismo, usted quiere ir en el pelotón. ¿Por qué? Porque si usted va en el pelotón, su esfuerzo físico disminuye entre un 30 hasta un 50%. ¿Por qué? Porque el pelotón genera una posibilidad de enfrentarse contra el viento, pero además genera una fuerza en conjunto que te lleva, ¿sí? Entonces, usted siempre quiere estar dentro del pelotón. El tema es que el pelotón es muy competitivo, porque el pelotón es más que la suma de lo que cada pedalista da, ¿sí? Pero si cada pedalista se prepara para el Tour de Francia como si fuera su última competencia de la vida, ¿sí?, usted tiene que ver cómo aprovecha ese concepto, que es ese concepto del pace o del ritmo. Entonces, si las organizaciones, y si en esta parte de upskilling y de reskilling, nosotros nos vamos quedando atrás, ¿sí?, a las organizaciones cada vez se les va a hacer más difícil, sin importar la industria en donde estén, ubicarse en un lugar competitivo. Y un lugar competitivo no es muchas veces ser el líder de un mercado, no es ser el líder de una industria. Un lugar competitivo es muchas veces simplemente estar dentro de ese pelotón, de estar dentro de los mejores. Aquí viene toda la propuesta estratégica de la organización a decir cuáles son nuestras metas y cuál es nuestro win, ¿verdad?, y cuál es nuestra forma de ganar.
los tendrán. ¿Cuál es nuestra meta Bid Year Ago, verdad? ¿Cómo vamos a mejorar con respecto al año pasado? Pero es importantísimo que entendamos que acá la velocidad de reacción de las organizaciones es clave. Si no reaccionaste a tiempo, volverse a poner dentro del ritmo del mercado, dentro de la competitividad, dentro de la actualización e incluso, ¿por qué no?, mantener una marca empleadora actualizada, llamativa para el talento externo, un employee value proposition que genere un impacto grande, va a ser sumamente difícil. No puedo estar más de acuerdo y en línea de lo que estás mencionando, Roberto, parte de esas habilidades que nos están demandando, y me gustó el enfoque que diste porque pueden ser habilidades que en recursos humanos a nivel de competencias blandas, hemos venido conversando, se les ha venido dando un twist, un giro diferente para que estas competencias se adapten a la nueva realidad. Mencionaste agilidad. No hay compañía que ahorita no esté hablando de agilidad. Mencionaste igualmente adaptabilidad en este ejemplo que nos diste del Tour de Francia. Resiliencia es un término que también vamos a abordar más adelante, porque en un ambiente cambiante tenemos que estar preparados hasta para lo que no podemos controlar y sin defraudarnos a nosotros o que nos genere alguna frustración. Y la empatía, que es un muy buen ejemplo el que nos diste. Moviéndonos, Roberto, hacia el tema de la movilidad de talento, hay que reconocer hoy día que nuestra fuerza laboral actual está adoptando enfoques completamente diferentes. Y voy a mencionar unos. Necesitamos en las organizaciones generar una cultura de aprendizaje. Hemos visto cómo las compañías grandes han empezado a invertir en las universidades corporativas y tienen una malla curricular, tienen pensums, y no solo para ciertas áreas, las tienen para elevar competencias de liderazgo, para elevar la transformación en las fuerzas comerciales. Por ende, estamos viviendo un momento donde es cada vez indispensable incrementar la cultura del aprendizaje, conocer las necesidades futuras del talento. Con base a estos que nosotros vamos a hacer estos programas de movilidad de talento, en donde hemos identificado nosotros como firma 6, que ahorita voy a mencionar, fidelizar al talento existente. Lo mencionaste como marca empleadora. Inclusive las nuevas generaciones están valorando todavía muchísimo más a las compañías que están saliendo de las ciudades centralizadas y se están yendo a poblados que son más abiertos. ¿Por qué? Porque quieren tener un mejor control de lo que es el ambiente, el tema de bioseguridad, el tema de medio ambiente como tal, y las organizaciones están descentralizando las ubicaciones en las capitales y están proporcionando vías alternas para sus colaboradores. Mantener una fuerza laboral híbrida. Tendremos que adaptarnos a que las nuevas tendencias, ya muchas compañías vimos que han dejado de rentar esos grandes edificios, han dejado de inclusive invertir antes utilizábamos oficinas, luego empezamos a utilizar cubículos compartidos, ahora cada quien llega a la oficina y se sienta donde encuentre lugar, porque se está propiciando mucho el trabajo desde la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para no dejar de trabajar colaborativamente y dejar de ser equipos de alto desempeño ante un mundo híbrido, ¿no? Donde ya nos vemos menos, y vos como psicólogo puedes darnos ejemplos cómo prepararnos para no perder esa empatía, viéndolo desde el diferente punto de vista, que ya no es mi capacidad de interrelacionarme, que era el concepto que teníamos anteriormente de la empatía. Y por último, potenciar al máximo a nuestro talento. Dicho esto, Roberto, si me permitís, voy a dar los 6 ejemplos en los que como firma estamos nosotros trabajando en movilidad laboral, y voy a pasar nuevamente a hacerte las consultas pertinentes. Nosotros concebimos la movilidad laboral, número 1, como un tema lateral.
¿no? Como un tema horizontal, donde estoy expandiendo mis capacidades, mis conocimientos y mi experiencia con las nuevas tecnologías o con las nuevas tendencias que nos está demandando el entorno. El tema del enriquecimiento es el número 2. ¿Cómo en mi propio puesto de trabajo yo soy el responsable de gerenciar mi propio desarrollo, mi propio crecimiento e identificar qué es lo que yo necesito para mejorar donde yo estoy y exponenciar los resultados? La exploración. Es válido que yo me mantenga también igualmente informado de las tendencias del mercado y traerlas al lugar donde yo me encuentro para proponer nuevas ideas, para hacer las cosas completamente diferentes. Aquí la creatividad y la innovación van a ser nuevos componentes de competencias que nos van a demandar. La número 4, realineación. Y un ejemplo de esto claro es, por ejemplo, vos, Roberto, estás en el área de recursos humanos y estudiaste psicología. Yo he estado en el área de recursos humanos en la parte más hard, siendo business partner del negocio, y yo soy máster en finanzas. Entonces me he dedicado todavía más a la parte numérica, a la parte tal vez más tangible, que no es la atención habitual de los colaboradores, el tema de bienestar organizacional, el tema de balance vida-trabajo, sino que me he dedicado a otras áreas. Entonces, ¿qué pasa aquí? La realineación es, yo me estoy preparando para optar a nuevos puestos diferentes a los que convencionalmente venía trabajando. Entonces, hipotéticamente me quiero trasladar al área de finanzas. Eso es una realineación de mis intereses y esta realineación se puede dar en cualquier momento de la carrera del colaborador. La verticalidad es algo que se va a mantener y que tradicionalmente nosotros contemplamos como la promoción, por eso hablamos de la verticalidad. Ese es el número 4. El número 5. Y el número 6, no va a dejar de existir las reubicaciones o los traslados de talento hacia otros países, pero ya no es bajo la figura necesaria que conocíamos de expatriación, sino para adquirir nuevos conocimientos, para enviar a una persona a hacer y desarrollar un proyecto, para ampliar el término de culturalización, de familiarización y también de atender necesidades puntuales en un momento dado. Entonces, tenemos estos 6 componentes de movilidad laboral que ahora estamos conversando, y Roberto, son nuevas tendencias que como organización y departamentos de recursos humanos tenemos que fomentar y conversar en las mesas de diálogo cuando tenemos sesiones de talento. Y aprovechando este tema de sesiones de talento, cuando hacemos los 9 box o las 9 cajas, ¿no? Para ubicar al talento, ver dónde está el alto potencial y a dónde tenemos que ayudar un poquito más a otros para cerrar brechas. ¿Qué aspectos, Roberto, deberíamos de tomar en cuenta para que estas sesiones de talento sean efectivas, para que las conversaciones sean de alto nivel, para que sean robustas y para que no se quede en un ejercicio, sino que realmente se planteen acciones? ¿Qué harías vos? ¿Qué has visto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, es una pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver muchísimo, se sale totalmente de la teoría y caemos ya ahora sí en la ejecución, caemos en el día a día, caemos en este maravilloso mundo de cuando la academia no es ahí el que te da el driver, sino que más bien es tu experiencia profesional, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que es clave para poder generar impacto desde esta perspectiva, para que los procesos de manejo del talento realmente causen un efecto tanto en la organización como para el trabajador, ¿verdad? Para que el talent assessment funcione como tal, ¿verdad? Yo creo que el punto número 1 y el punto de partida es la escucha. Y cuando yo hablo de la escucha, no hablo de escuchar como tal, hablo de cuál es el input
que me puede dar la persona como tal con respecto a su futuro profesional dentro de la organización y ojo, y o fuera de la organización. Es decir, ¿y a qué me refiero con fuera de la organización? Existen talentos que pueden ser no tan exitosos y no agregan tanto valor dentro de una organización A como dentro de una organización B. Existen muchos tipos de negocios, muchos tipos de cultura y muchas formas distintas de hacer las cosas, ¿verdad? Pero creo que es importante siempre partir del input de lo que el trabajador pueda aportar como siguientes pasos dentro de su proceso de desarrollo dentro de la organización. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que, ¿verdad? O sea, y voy a hacer hincapié en esto porque son ellos, es el propio trabajador el quien puede definir, ¿verdad? Cómo puede generar un impacto futuro dentro de la organización. Y es el mismo el que te define qué es lo que él necesita para fidelizarse dentro de la organización, que para mí es un concepto muy interesante. Más adelante le vamos a entrar con un poquito más de detalle, ¿verdad? Pero sí creería que debe de existir esa sinergia entre las necesidades de la organización versus el desarrollo de carrera que tenga la persona y que nos pueda decir. Creo que dos puntos también importantes para poder generar un impacto en el trabajador y dentro de la organización son los tiempos, ¿verdad? Y definir tiempos cuando ya existe un plan claro como parte de la movilidad que pueda tener un trabajador y la claridad, ¿no? Y la claridad que el trabajador pueda tener sobre su futuro, sobre sus siguientes pasos dentro de una organización, siguiendo cuales quieran que sean las 6 opciones que ya mencionaste, ¿verdad? Las que sean. Yo metería una séptima, y hay una séptima opción de la movilidad, y sabemos que es cuando tenemos que dejar ir un talento, ¿no? Y lo tenemos que dejar ir porque hacemos un análisis concienzudo de su propuesta, de lo que esta persona trae a la organización, y nos damos cuenta que no estamos sacando lo mejor de esta persona, ¿no? Comúnmente me he enfrentado en los últimos años más a eso, ¿sí? A una persona que trae un talento que no es para el tipo de organización o no está calzando dentro de la organización, que más bien que una persona que no aporta talento. Realmente el problema actual ya no es ese. El problema es que ahora las necesidades actuales de mercado, las necesidades organizacionales, tienen una amplia gama de posibilidades y existen mayores posibilidades de que el talento que trae una persona no calce dentro de lo que la organización necesita que una persona no te esté aportando talento. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones traen una serie de talentos que ante cualquiera que sea la caracterización que queramos usar, Buca, Bani, el pelotón del Tour de Francia, la que ustedes quieran utilizar, la metáfora que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Vienen con esto ya, vienen con ciertas habilidades, cierto trabajo previo desde su educación primaria, secundaria, sus experiencias en casa y se acoplan muy bien a estas generalidades actuales. Entonces, creo que por ahí también, ¿verdad? Hay una séptima opción, que la última séptima opción es dónde puedo poner a este muchacho o a esta persona, ¿verdad? Que tiene este talento increíble que yo no lo estoy sabiendo canalizar dentro de la organización o la organización no puede canalizarlo en este momento ni a corto plazo. Y esta séptima opción no es menor porque cuando hacemos estas evaluaciones de talento, siempre vamos a tener un segmento entre un 15 y un 20% que está debajo del desempeño de los demás. Pero me gustaría, antes de entrar a esta siguiente pregunta que te tengo, sintetizar lo que nos dijiste, que son excelentes prácticas para el proceso de las 9 cajas o de evaluación del talento de cara a la movilidad. 1, un plan de movilidad bien definido. 2, aparte de definir bien el plan de movilidad, asignar tiempos, porque los tiempos pueden ser cortos, medianos y de largo plazo según el plan que seleccionemos. Y 3,
el que me encanta, ¿no? El que la gente espera, y es claridad de mi futuro, claridad de mi futuro, dónde me va a llevar la organización. Y para hablar de este séptimo paso, en el que estoy totalmente de acuerdo, que es dejar ir el talento, la desvinculación responsable. ¿Cómo la hacemos responsable? Y en esta línea, ¿qué prácticas has vivido? ¿Qué prácticas has visto? ¿O en qué prácticas has asistido a las organizaciones para que nos deje claridad y nos ayude a estas personas que salen de la forma adecuada y que eso no impacte mi identidad como marca? ¿Cómo puedo hacer un proceso adecuado, no tanto para los que salen y de igual forma mantenga la identidad de mi compañía, y los que se quedan? ¿Cómo lo has experimentado, Roberto? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y depende mucho, mucho de cómo nos posicionemos ante esto, ¿no? Y creo que también todos estos cambios que hemos venido experimentando en la gestión de gente, ¿verdad? Yo a veces me gusta hablarlo tal vez un poco más coloquial, en la gestión del talento, en cómo manejamos a las personas dentro de las organizaciones y las conectamos con la organización. Cada vez ha requerido que las áreas de recursos humanos, de desarrollo y el management en general, porque acordémonos que el gerente de recursos humanos o el área de recursos humanos es solamente un área funcional. Al final, la vivencia humana se garantiza en el día a día, ¿no? Y viene requiriendo cada vez más de posturas más claras, ¿no? Y creo que una desvinculación es siempre una gran oportunidad. Es una oportunidad para que la organización demuestre que existe una responsabilidad social en primera instancia, en sus acciones, en cómo va a conducir una desvinculación, pero también es una gran oportunidad de brindar una excelente experiencia al empleado y mantener vivo posterior a la desvinculación esa propuesta de valor que tiene la organización y esa marca empleadora. Si no lo vemos como una oportunidad, empezamos perdiendo el partido 2-0, ¿verdad? Si ya lo estamos viendo desde una perspectiva emocional, si lo estamos viendo como una situación de derrota, ¿verdad? Ya empezamos perdiendo el partido. Ya nos dejó el pelotón por fuera, ¿no? Ya nos dejó atrás, y ir atrás es lo peor que le puede pasar a un ciclista porque el esfuerzo es terrible. Entonces, creo que en este sentido, el abordaje íntegro, el poder pensar cuáles son las posibles situaciones que en una desvinculación un trabajador se pueda enfrentar y poder cubrirlas dentro del proceso de salida, ¿sí? Acompañado de tener conversaciones claras, de tener conversaciones concisas, de tener conversaciones realistas, ¿verdad? De mantener siempre una aproximación cálida con el trabajador. Creo que son las formas en que podemos crear una excelente experiencia. Y cuando digo este abordaje íntegro, estoy hablando, ¿verdad?, de procesos de outplacement que cada vez se enriquecen más en cuanto a lo que el proceso puede ofrecer en sí, ¿no? Hay procesos de outplacement que incluso dan una formación muy interesante cuando el trabajador dice, no, yo voy a ir a emprender. Y hablábamos de las necesidades financieras, del conocimiento financiero al inicio de esta sesión. Entonces, el proceso de outplacement puede participar y puede dar o seguir montado en este upskilling y en este reskilling para que su talento se pueda potenciar dentro de otra organización o emprendiendo, o los dos. Los que hemos ido a la universidad en los últimos 20 años, lo primero que nos han dicho los profesores es nunca depende de un ingreso. Eso es clave, ¿no? Es lo primero que nos han dicho en la administración, ¿verdad? Pero definitivamente cubrir todas estas áreas a las cuales un trabajador se pueda enfrentar en un proceso de vinculación, dar una guía clara, hacer un assessment de su talento, poder targetear cuáles son esos lugares donde su talento se puede potenciar aún más es clave. Yendo muy granularmente, hablamos de coaching, hablamos de assessment de talento, hablamos de targetear organizaciones,
hablamos de apoyo socioemocional y financiero. Y cuando digo apoyo socioemocional es, ok, te voy a garantizar una cobertura del seguro médico posterior, ¿no? Y del programa de wellness posterior a tu salida, te voy a garantizar tantos meses de cobertura, ¿no? Los programas de wellness siguen estando a tu disposición para que los ocupes a tu discreción. El asesoramiento financiero, la guía, ¿verdad? De hacia dónde debe de apuntar esta persona para lograr un mayor impacto y que pueda desarrollarse. Acordémonos que el trabajo es un concepto muy filosófico y en la filosofía antigua el trabajo tenía más que ver con el desarrollo personal que con cualquier otra cosa, con mi capacidad productiva. Y eso no se nos puede olvidar nunca en el upskilling, en el reskilling y en la movilidad. ¿Por qué? Porque ese componente del trabajo como un proceso de producción subjetivo es lo que genera la fidelización al final, ¿no? Teniendo como un marco de referencia la estrategia del negocio y algunos otros conceptos, pero poniendo todo este abordaje en conjunto, un proceso que sea un proceso 360, donde cubrimos todas estas necesidades que el trabajador pueda tener y prevemos necesidades que el trabajador ni siquiera sabe que pueda tener, es como nosotros nos podemos asegurar que en un proceso de desvinculación, el Employee Value Proposition, la marca empleadora y los valores de la organización se mantengan intactos. Y hay algo que es muy interesante. Ajá, perdón. Para terminar acá. Es más importante en un proceso de desvinculación que en uno de vinculación. Y les voy a decir por qué. Porque en el proceso de vinculación todo esto va a suceder orgánicamente. ¿Sí? En un proceso de desvinculación, esto no va a suceder orgánicamente. La construcción del Employee Value Proposition que el trabajador se hizo durante el tiempo que estuvo en la organización se puede caer. Pero si en el cierre se mantiene y en el posteriori se mantiene, ¿sí? Mantenemos intactos esos tres conceptos que para mí son clave. Totalmente en línea con vos. Y aquí sí también te complementaría con uno más. Un proceso de desvinculación uno a uno y no pues masivo que se puede dar por ciertamente el entorno, pero en uno a uno no debería de faltar nunca la retroalimentación. No debería de ser una sorpresa para ninguno si sucede uno a uno. De hecho, nosotros tenemos el componente de feedback y feed forward. El feedback, ¿no? Que no tiene que ser una sorpresa para el colaborador, y es la retroalimentación constante de lo que ya pasó y enfocarnos en una conversación de qué aprendiste, cuáles fueron las lecciones para no volverlo a hacer o evitarlo. Y luego el feed forward, que no solo es para la gente que se encuentra en bajo desempeño, sino que es parte de uno a uno casual, eventual, donde yo potencio las habilidades de mi equipo de trabajo y les ayudo a prepararse para lo que yo les quiero desarrollar. De ahí la importancia de ambos. Y quiero resaltar lo que mencionaste, conversaciones claras, ya inclusive lo vimos, es parte de lo que los entornos futuros nos están demandando como líderes. Ser más claros, no sorprendamos, que sea una conversación que se dé normalmente y que no sea una sorpresa. Roberto, te cuento que tenemos varias preguntas de los asistentes y quisiera también hacerlos partícipes. Hay una pregunta que dice lo siguiente: en un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo crees que la tecnología y la automatización están afectando la movilidad del talento? Replantéame la pregunta. ¿Cómo la tecnología y la automatización están impactando positiva o negativamente la movilidad del talento? Sí, es una excelente pregunta, ¿verdad? Lo es profunda. Es profundísima. Yo creería que la automatización es probablemente la que más nos esté generando un poquito de retos en la parte de movilidad del talento. ¿Y por qué? Porque creo que cuando empezamos a automatizar dentro de una organización, empezamos
a ver y como hacer un Pareto, ¿no? Empezamos a hacer un Pareto de, pucha, estas habilidades o esto que yo creía necesitar y que eran clave para, no sé, la automatización genera muchísimo impacto en ambientes muy operativos, ¿no? Y cuando empezamos entonces a analizar el tema de necesidades internas, de competencias clave, de pronto nos vamos dando cuenta cómo todas estas nos llevan a que si antes nos teníamos que hacer un planteamiento, me voy a ir muy atrás, si antes nos teníamos que hacer un planteamiento cada 4 años sobre cuáles son esas necesidades y cuáles son esas competencias clave, en tiempos actuales, si lo hacemos cada 4 años, nos quedamos, ¿no? Yo creo que son planteamientos incluso estratégicos que nos hacen que tener que revisar y tener que hacer estos procesos de talento, porque la tecnología se va moviendo muy rápido, sean cada vez en menor plazo, ¿no? Esto se conecta, la velocidad es una constante, la velocidad es una constante en la cual nada de lo que funciona dentro de una organización se ve exenta de la velocidad del mercado, sino que es transversal. Y cuando hablamos de que es transversal, lo es también para la estrategia. Si anteriormente las organizaciones hacíamos estrategia de negocios o estrategia de recursos humanos cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, en la actualidad tenemos que estar revisando la estrategia a cada rato. Y no significa que seamos malos estrategas. Significa que es tan cambiante todo y el ritmo lleva un pace tan fuerte que tenés que estar revisando siempre la estrategia como tal. Y si decimos que la estrategia es el marco de referencia para toda la bajada táctica que tiene una organización y se ve alterada por este ritmo, por la velocidad y en la velocidad de la tecnología también, entonces cuando hacemos los procesos de mapeo de talento y de necesidades de talento, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que siempre va a generar un poquito de malestar porque la gente va a decir, ay, pero no era que era esto otro, ay, pero no era que era esto otro, no era que era esto otro. Y es aquí donde me voy al punto, Carolina, que mencionabas al inicio. No existe un solo ejecutivo en tiempos actuales que esté exento de la flexibilidad cognitiva para poder entender que este es nuestro status quo. Y ahí me gustaría, ahora vean qué interesante. Roberto, me gustaría ir en línea a lo que estás diciendo porque en realidad es bien conceptual. Algo que yo he visto en las organizaciones, ¿no? Es que aprovechando la tecnología, inclusive los procesos fabriles ya se pueden hacer autodirigidos desde plataformas de comunicación tecnológicas. ¿Y qué quiero decir con esto? En cuanto a la movilidad de talento, para dar un ejemplo concreto, un ingeniero de planta, porque lo he visto, un ingeniero de planta dando instrucciones vía como estamos nosotros en este momento interactuando, indicándole cómo armar una máquina tal cual virtual. Ya no tenemos que desplazarnos, ya no tenemos que hacer el viaje, o sea, ya lo podemos hacer completamente virtual, no es necesario en este momento trasladarnos. Por eso cuando hablamos de este tipo de movilidad y hablamos de las expatriaciones que anteriormente coincidíamos con esos grandes paquetes y esos éramos afortunados cuando éramos expatriados, hoy realmente es menos necesario. Exactamente. Y si se hace, es precisamente por un tema de upskilling y reskilling. Y quiero entrar a la siguiente pregunta, Roberto, porque en los panelistas nos están preguntando, perdón, los participantes nos están preguntando tips de mejores prácticas o un enfoque exitoso, Roberto, que has presenciado en términos de upskilling y reskilling, para que nos quede claro de qué estamos conversando vos y yo cuando hablamos de upskilling y reskilling. ¿Qué tips o mejores prácticas nos podrías compartir?
Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo utilizar para hablar de best practices en la parte de upskilling y reskilling. Y creo que hay una que di implícitamente, y creo que una de nodular en la parte de best practices es, tiene que ser un enfoque totalmente participativo, es decir, no puede ser un enfoque unilateral ni impuesto, sino que tiene que tener como un nódulo y como un centro lo que el trabajador nos pueda decir. Se los daba hace algunas respuestas atrás y creo que eso, ¿verdad? No está escrito en piedra, pero en la práctica ha sido clave para que esto funcione. Otro punto que es muy importante y es, el mercado es complejo, las organizaciones cada vez son más complejas, el mercado es rápido, y hay muchísimas tendencias, ¿no? Si antes globalización, ahora es relocalización, etcétera, ¿no? Es cómo podemos articular programas de upskilling y de reskilling que no solo estén en sintonía con el eje organizacional con respecto a las necesidades de la organización, con respecto a las necesidades del trabajador y se conecte para garantizar fidelización, pero sino que también promuevan, ¿sí?, un concepto que en español tal vez yo no sé cómo se diga y tendrá otro entendimiento en español, pero otra que es el business acumen, ¿no? Y que en esta complejidad actual, donde las organizaciones tienen que ser complejas porque ofrecemos soluciones, las que sean, la Coca-Cola es una solución, la comida es una solución, cualquier producto que una organización venda es una solución a algo. Las soluciones también son cada vez menos, son complejas, ¿no? No es posible por igualdad matemática, ¿verdad? No es posible decir que a una situación re compleja tengo una solución re sencilla. Eso es utópico, eso no sucede, ¿verdad? Entonces, cuando los programas promueven el business acumen, que el business acumen es la posibilidad de que un trabajador empiece a entender el giro del negocio en el 360, cómo funciona la cadena de valor y cuál es mi aporte dentro de la cadena de valor, dentro de las distintas áreas donde yo me pueda mover, ¿sí? Es algo que muchas veces se deja por fuera de los programas de upskilling y de reskilling. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted deja eso por fuera, los programas dejan de crear impacto para la organización y dejan de crear impacto en la fidelización del trabajador. Y por eso es importante, hay un punto final. Los programas tienen que tener KPIs y aquí estoy con vos en la parte dura, ¿sí? Sí. Pero los KPIs ahora se articulan distintos. Los KPIs ahora, definir KPIs es toda una ciencia en la actualidad, porque definir un KPI es poder entender lo soft para llevarlo a lo hard. Y si antes el modelo de retorno de inversión, por ejemplo, de Kirkpatrick, ya no es el mismo de hoy. Es totalmente distinto. ¿Cuál puede ser un KPI? Clima laboral. ¿Cuál puede ser otro KPI? Experiencia empleadora. ¿Cuál puede ser otro KPI? La ejecución de lo aprendido. Y la ejecución de lo aprendido es muy sencillo de medir, pero los otros dos no son tan sencillos, pero son KPIs. No dejan de serlo. Y Roberto, en línea a lo que decís con lo del business acumen, te referís a la visión para los negocios. Entonces, no solo tenemos que tener el contexto de las tendencias, sino entender el contexto del negocio. ¿Cuál es el propósito del negocio? ¿Cuáles son los objetivos indistintamente del rol que estemos ejecutando? Como recursos humanos, igualmente estamos llamados a ser constantemente partícipes de lo que estamos produciendo, de cuáles son los canales para llegar con lo que producimos, cuáles son los clientes, mientras que recursos humanos no comprenda para quién trabaja y para quién lo hacemos, realmente este tema de visión para los negocios o business acumen se nos va a convertir en un reto súper difícil. Con relación a claro.
Sí, por favor. Y es que el business acumen responde a una pregunta que es clave en la articulación de un programa de movilidad. Responde al ¿para qué? Total. Total. Es tan sencillo a Total. veces, ¿verdad? A El veces es para tan qué. sencillo y tan complejo. Y ojo, que es diferente del por qué, ¿no? O sea, es el para qué y a veces cuesta inclusive analizarlo y encontrar la respuesta. Conceptos clave para impulsar el desarrollo. Y quisiera hacer una pausa en este momento y luego continuar con las preguntas que nos está haciendo el foro. Porque al final, ¿qué es el reskilling? ¿Para qué lo hacemos? Utilizando la palabra de Roberto. Al final el reskilling es la diferencia entre uno y otro, es que en este capacitamos al colaborador para adaptarlo a un nuevo cargo. ¿Qué ejemplo yo les puedo traer en este momento? Estoy trabajando en una compañía que está implementando un proyecto de aceleración digital y esto va a requerir que el concepto que teníamos tradicionalmente del cajero que está en la ventanilla haciendo transacciones para recibir tu pago, cambiar cheques, etcétera, ¿no? Ahora va a estar de pie como un canal recibiendo al cliente que llega al banco y digitalmente le va a decir qué necesita. ¿Por qué? Porque van a empezar a educar al cliente a utilizar una plataforma digital en lugar de ir a la ventanilla y hacerlo cara a cara con el cajero. Entonces, ¿qué va a suceder? Que pronto las sucursales tal vez no, o sea, no van a dejar de existir, pero se van a concentrar en darles una experiencia digital al cliente. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo aplicar el reskilling en el puesto en donde hoy estás. ¿Qué necesitas para llegar al siguiente nivel? Cuando el entorno te está pidiendo ser más ágil. O sea, ¿cuánto dura un mensajero que lleva a hacer depósitos del día a un cajero y la gente que está esperando? Entonces, quería profundizar en estos conceptos de reskilling, Roberto, y dar uno más de upskilling. El de upskilling es un poco más soft, mientras que el reskilling es un poco más hard. Más hard. El upskilling al final es cómo le brindo yo a mis colaboradores nuevas competencias. Y les voy a dar un ejemplo. Un analista contable hoy, que es como tradicionalmente lo concebimos, a un analista contable con el uso y análisis de Big Data. Eso es un tema de conocimientos. ¿Cómo tradicionalmente concebimos hoy al analista contable a un analista contable con análisis de Big Data? Entonces, Roberto, al final lo que quiero ejemplificar acá es que estamos llamados a certificaciones, a crear rutas, a formación puntual, a pasantías o inclusive exploraciones en otros países donde ya algunas compañías tienen ventaja competitiva. Y a esto quería referirme porque hay una pregunta en el foro que dice lo siguiente. ¿Cómo se pueden superar? Y por eso quería dar estos ejemplos. ¿Cómo se pueden superar los obstáculos y las resistencias en el upskilling y reskilling? Que al final es una buena pregunta, es ¿cómo nos preparamos? Porque al final esto es un tema de transformación, igual es un tema de cambio, es un tema de evolución. Entonces, Roberto, ¿qué nos aconsejas para enfrentar estos posibles obstáculos y resistencias de nuestra gente a nuevas tendencias? Qué preguntón, ¿verdad? Ay, sí, muy buena pregunta, sí. Antes de que articule ahí, quiero aterrizar un tema. En todo lo que acabas de decir, no sé si los participantes lo escucharon, ¿verdad? Pues ya sabemos dónde tiene que empezar el upskilling y el reskilling, ¿verdad? Si recursos humanos siempre es un funnel o un filtro o un administrador de estos programas, recursos humanos siempre tiene que estar como muy actualizado con estos temas. Total. Entonces,
definitivamente la actualización de los profesionales en el área es clave, porque muchas veces somos los que vamos a ir marcando el pace dentro de la organización, incluso para traer ideas nuevas, para ser un poquito más disruptivos y más críticos sobre lo que la organización puede estar haciendo. Ser crítico es una postura ética, aunque a veces pueda crear resistencias, pero es parte de lo que debemos hacer y de lo que se espera en un profesional. ¿Cómo hacemos para trabajar con las resistencias? Correcto. Conceptualmente, la resistencia es una barrera, ¿sí?, que se levanta. Es una barrera cognitiva. Esto es un concepto del psicoanálisis, pero la resistencia es una barrera cognitiva. No voy a entrar en ese concepto porque es muy complejo, pero vamos a hablarlo de la forma más entendible. La resistencia es una barrera que se levanta, ¿sí?, en algunos momentos cuando hay algo de lo externo que atenta o que puede causar preguntas sobre mi bienestar, sobre mi homeostasis, sobre incluso mi seguridad profesional. Si pensamos en la pirámide de Maslow, que hasta el día de hoy está súper vigente, Total. ¿sí?, la resistencia se vendría a dar muchísimo cuando estamos moviendo la base o esas necesidades que están en la base. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la resistencia? Yo creo que aquí tenemos que tener aliados dentro de la organización. Recursos humanos no es la pomada canaria, no es el hada con la varita que logra transformar todo. Y para esto existen muchos frameworks, ¿no? Comunicación interna es uno. Los procesos de comunicación interna son clave dentro de una organización, porque como el marketing genera un impacto en el consumidor, la comunicación interna genera un impacto dentro de la organización a lo interno. Comunicación interna. ¿Cómo acompaño estos procesos de cambio siguiendo todos los conceptos que el Change Management me da? Pero hay una pregunta que es la más sencilla en los procesos del Change Management, pero que es la más difícil de responder a la vez. Y es el qué hay ahí para mí. ¿Cuál es mi ganancia? ¿Sí? ¿Qué voy a tener yo a favor? Entonces, dentro de los best practices que yo les comentaba, el primero es partamos del input del trabajador. Cuando hacemos un 9box, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un self-assessment? ¿Por qué no preguntarle al trabajador cuál es tu conciencia actual de tu trabajo y decirme dónde vos estás? Obviamente con un proceso de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Además de todos los inputs que podemos tener, que nos puedan dar de su futuro dentro de la organización, de cómo se ven en el futuro como profesionales. Partiendo por ahí. Y se me fue la otra idea, lastimosamente, pero creería que evitar resistencias es justamente el manejo de cómo le presento estos programas a una persona, entendiendo que estos programas son de beneficio, ¿verdad?, que van a generar un movimiento en mí y un esfuerzo en mí, pero que no significan que la organización lo está haciendo porque tengo debilidades, sino porque tengo oportunidades, tengo mayor posibilidad a futuro partiendo de estos, sea cualquiera que sea el movimiento que se puede dar. Gracias, Roberto. Me voy a quedar con la última frase que dijiste, generar un movimiento y un esfuerzo en mí. Es necesario que también lo podamos valorar cuando vemos la intención organizacional y cuando vemos la intención de mi jefe inmediato. Hay otra pregunta que tiene que ver con el séptimo elemento que definiste muy bien del tema de movilidad laboral, y es el séptimo, dejar ir el talento. Y la pregunta que viene está en línea de esto. ¿Qué consejos o recomendaciones darías, Roberto, a los profesionales que buscan mejorar su empleabilidad?
Entiendo que me están planteando la pregunta como empleabilidad, como posicionamiento distinto en el mercado o ser más llamativos para el mercado. Así lo interpreto yo. Sí, sí, definitivamente. Va a depender muchísimo también del área donde uno está, ¿no? Si estamos en el área de recursos humanos, estar muy conectados con las tendencias actuales siempre orgánicamente nos va a hacer un poco o nos va a posicionar en un lugar más actualizado con respecto al mercado y por tanto potenciar la empleabilidad que yo pueda tener. La actualización constante. No dependamos nunca de una organización para el upskilling y el reskilling, ¿no? La organización nos lo da como parte de la estrategia total y como un algo que las organizaciones tienen que hacer. Sin embargo, el upskilling y el reskilling empiezan nosotros mismos. No podemos depender de una organización para decir, mira, yo quiero ir por este camino, yo quiero aprender de esto. Yo tengo una licenciatura en esto, pero yo quiero sacar una maestría en esto y quiero ir a un doctorado en esto, ¿no? Esos son temas que nacen desde el gusanito, ¿verdad? Personal que pica y que nos pone en un lugar distinto. Si estamos siempre yendo con el face de la organización o si estamos dependiendo de que siempre esto venga como parte del Employee Value Proposition, de pronto en la empleabilidad nos podríamos estar quedando un poquito por fuera, ¿no? Eso por ahí. Y pues definitivamente, todos los que trabajamos en recursos humanos lo sabemos, ¿sí? Una red fuerte, un networking fuerte, construir una red alrededor que no está enfocada específicamente en la empleabilidad, pero que en nuestra organización tenemos apertura para recibir personas de otra organización y contarles lo que hacemos. Cuando voy a participar en este benchmark de best practices, voy a participar acá. En tanto promovemos el branding de la organización en la que estamos desde una perspectiva de un enfoque profesional para compartir con colegas en mi mercado o en otros mercados, ¿sí? Siempre vamos orgánicamente a crear un networking muy fuerte, muy sólido, que en la parte de empleabilidad nos va a ayudar muchísimo. Y esto al final genera, ¿verdad?, un impacto o un posicionamiento en el branding que te pone en el mapa para que las organizaciones que busquen talentos específicos te busquen. Ahora me decía una persona con la que hablaba por WhatsApp que está participando acá, si vos sos muy estratégico. No voy a nadar contra corriente. Ese es mi enfoque, ese es mi fortaleza, ¿sí? Y yo lo tengo claro. ¿Dónde busco posicionarme? En la parte estratégica, ¿no? Es ahí donde yo agrego todo el valor que puedo agregar a una organización, ¿verdad? Y por ahí me dicen, en la parte de HR Operations, hijo de pucha, dime, la juego, ¿verdad? Porque el soft skill ayuda y no me voy a hundir, no me voy a ahogar, pero no es probablemente donde yo esté tal vez más claro. Entonces, acá hay otro concepto implícito y es tu conocimiento personal. ¿Cómo recibís también retroalimentación de la organización con respecto a tu día a día, pero también al talent management de la organización? ¿Dónde te está buscando la organización o dónde te está posicionando la organización? También ayuda muchísimo a potenciar la empleabilidad que puedas tener en un lugar futuro. Estos son tips fuera de organización, ¿verdad? Estos son tips que probablemente algún gerente general por ahí ¿verdad? Diga, no comparta eso porque luego la gente se me va a ir, ¿verdad? Pero son cosas que funcionan muchísimo. Yo creo que pueden ayudar mucho. Y pues evidentemente la actualización en conceptos, mantenerse a la fecha, estar dentro de ese pelotón, ¿verdad? No ser el uno del pelotón, pero llevo los mismos tiempos del pelotón, estoy 3 segundos atrás, estoy 4 segundos atrás. De esto se trata, es de ir, ¿no? Es de ir poco a poco y siempre moviéndonos hacia adelante con el ritmo del mercado. Y moviéndonos hacia lo que mencionabas en la parte de HR Operations, donde el hecho de que también nos vayamos hacia el lado de la parte operacional y no solo estratégica, porque al final es un match perfecto ambos, voy a regresar a los porcentajes. En los retos de una dinámica organizacional, que es parte de lo que estamos viendo en esta conversación,
hay un 17% de esta población que está necesitada, que está pidiendo que podamos crear nosotros como recursos humanos trayectorias atractivas de carrera. Y esto nos vuelve a posicionar, a tener mentes ágiles, a ser disruptivos, a ser más creativos y a ser más innovadores. Ir un paso delante de los demás. Y como bien decía Roberto, este taller de macrotendencias es lo que nos mantiene a nosotros actualizados. Dos, hay un 44% de esta población laboralmente activa que desean que se promueva una cultura de movilidad interna. Y ojo que cuando hablamos de movilidad interna, no son solo esas expatriaciones, sino es el cross-training, de que yo pueda pasar de una área a otra, porque eso puede llegar al final a darme una visión o tanto holística de la organización o para hacer un cambio en el giro de mi carrera y ver otras oportunidades donde yo puedo ser igualmente exitoso. Y un 10% desea que podamos invertir en el desarrollo de nuevas habilidades para ellos. Me voy a ir al último punto, Roberto, de la conversación, que tiene que ver al final con el resumen, para ya darte la palabra de una pregunta que tenemos acá en línea con lo que voy a mencionar. Y es que al final, ¿qué es lo que nos está demandando este entorno cambiante? ¿Qué es lo que nos está demandando estas macro tendencias? Uno, tenemos que fortalecer a los gerentes y a los líderes para impulsar una cultura de desarrollo continuo. Eso es lo más importante. Dos, tenemos que planificar las necesidades de talento futuro. No podemos quedarnos estáticos, no podemos nada más hacer una planeación de contrataciones sin tener una proyección a futuro en vías de hacer crecer también a la corporación o a las compañías. Tres, proporcionar recursos de crecimiento profesional. 4, desarrollar continuamente las habilidades. Y 5, y no menor, y aquí me quiero detener, Roberto, porque en esta parte vos sos bastante experimentado, apoyar y activar una red interna de mentores en la organización. Y quiero compartirte la última pregunta para que puedas por favor desarrollarnos en torno a ella, y es: ¿qué medidas pueden tomar las organizaciones para fomentar una cultura de aprendizaje continuo? Es una respuesta sencilla. Es una respuesta. Hoy vamos a tener una respuesta sencilla. El aprendizaje y la cultura del aprendizaje continuo se empieza a construir en el momento en que empezamos a gestionar el error como una oportunidad. Y cuando empezamos a gestionar los errores dentro de una organización, las falencias que tiene la organización como oportunidades, y las empezamos a administrar y empezamos a hacer análisis de procesos de mejora continua, empezamos a crear una cultura un poco más crítica. Y las culturas más críticas se convierten en culturas que sostienen procesos de aprendizaje y que logran desarrollar una curva de procesos de aprendizaje más amplias que otras organizaciones. Por otro lado, vos decías algo que para mí es clave, Caro, y que es clave también para la respuesta a esta pregunta. Hace muchos años a uno le preguntaban, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en comidas rápidas, me decían, ¿cómo hiciste para tener esa rotación? O sea, ¿qué hiciste? O sea, totalmente fuera de mercado, un best practice, y de un año a otro, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Y a veces tenemos que saber abstraer
A pesar de que hay muchas cosas pequeñitas que se hacen, hay unas que generan mayor impacto que otras. Y vos decías el upskilling, ¿no? El upskilling en los mandos medios. El upskilling en mandos medios Total. generan una mayor posibilidad de aproximación a que los procesos de mejora, a que los procesos de aprendizaje dentro de una organización se puedan gestionar como procesos de desarrollo. Y yo creo que son temas que responden un poco a esta pregunta. Me planteé una pregunta y una respuesta dentro de lo que vos hablabas hace algunos minutos. Todo lo que vos mencionaste, 6, 7 factores, es lo que las generaciones actuales le están pidiendo a las organizaciones en los procesos de atracción. Así es. No hay ninguna que esté por fuera de lo que mencionaste. ¿Qué quiero decir? Que en los procesos de atracción, si queremos ubicarnos muy bien como una marca empleadora, como una organización que pueda garantizar el traer talento que genere un buen impacto, ¿verdad? Tenemos que partir del poder entender estas generaciones actuales y también de las sinergias de las generaciones actuales, porque las generaciones actuales son generaciones que se han deconstruido, ¿verdad? Tan mal visto cuando les dicen generaciones de cristal. No, no son generaciones de cristal, son generaciones que han deconstruido muchísimo conceptos que no eran saludables en la vida personal y en la vida del trabajo. No es que sean de cristal, son más conscientes. Eso sí es un hecho. Y como son más conscientes, nos piden lo que vos decís, la vivencia de los valores dentro de la organización, la posibilidad de tener un plan de carrera dentro de la organización, ¿verdad? El tema del work-life balance, el tema también de esta posibilidad de trabajar en una modalidad híbrida sin que esto signifique un alejamiento de la cultura de la organización, ¿verdad? Que el proceso de repatriación, no, yo no me voy a vivir a Japón, ¿verdad? No me voy a ir a vivir a otro país, la posición la puedo cumplir desde Costa Rica al 100%, ¿verdad? Y puedo vivir y puedo estar inmerso dentro del ambiente de trabajo desde estos lugares. Entonces me hacía muchísimo eco porque dentro de las preguntas que yo tenía planteado que íbamos a plantearnos hoy, o había planeado que nos íbamos a plantear hoy, era esto, era qué nos piden en los procesos de atracción, ¿verdad? Y creo que es esto, ¿no? Creo que es esto, es muy soft, ¿verdad? Pero acá lo interesante es que en todas estas nuevas tendencias vamos siempre muy de la mano con el entendimiento de las necesidades humanas que tenga un trabajador, ¿no? Yo siempre hago aproximaciones a veces un poco fuera del área de recursos humanos, pero si en el mercado, en marketing, el driver es conozca a su cliente, ¿verdad? En la gestión de gente es conozca a su trabajador. Si en marketing articulamos un customer persona, en la gestión de gente podemos articular 2, 3, 4 employees personas, ¿no? Podemos entender cuál es el trabajador que está en la organización, cuáles son sus generalidades, cuáles son sus peculiaridades, sin entrar en generalidades, porque también cuando hablábamos de conversaciones sinceras, cuando hablamos de obtener los inputs de un trabajador para un proceso de upskilling y de reskilling, nos damos cuenta que el reconocimiento subjetivo es lo que realmente genera fidelización del trabajador. Y por último, les planteo, ¿verdad?, una idea y un mensaje que yo creo que cada vez nos tenemos que plantear, y es, dejemos de retener gente, fidelicemos a la gente. Retener es un concepto que suena al agarrarlo y tenerlo dentro de una organización aunque la persona no quiera. Fidelicemos al trabajador con la organización. En el momento en que nos movemos de retener a fidelizar, las culturas de aprendizaje se dan mucho más fácil, la gestión de movimientos internos, cuáles sean que sean las direcciones, se dan con muchísima naturalidad, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos que plantearnos una pregunta también sobre la fidelización cuando hablamos de upskilling y de reskilling, como un vehículo que nos lleva a la fidelización del trabajador
sí, el upskilling, el reskilling y la movilidad está bien articulada y se está haciendo de la manera correcta. Me encanta, Roberto, lo que acabas de ilustrar y me voy a quedar con 4 menciones que dijiste. 1, conozca a su colaborador. 2, trátelo como employee persona. 3, obtenga los inputs de su colaborador. Y 4, este me encantó y puede ser un tema futuro que podemos invitarte. Fidelicemos a los colaboradores en vez de retenerlos. Qué impactante, ¿no? Porque de verdad si los fidelizáramos con la marca, con la empresa, con el nombre, con el líder, no tendríamos que estar promoviendo la rotación natural en una organización y tendríamos colaboradores mucho más comprometidos, mucho más felices, más productivos. En fin, Roberto, tenemos que despedirnos del foro, no sin antes agradecerte por habernos compartido durante estos 90 minutos tus experiencias, tus consejos, tus mejores prácticas. Agradecerle a las más de 30 personas que nos han acompañado en este seminario de hoy, en este foro de hoy, por la activa participación y por las preguntas tan bien elaboradas que nos hicieron. Quisiera darte el espacio, Roberto, para despedirte, no sin antes compartirles que este programa viene siendo parte de las tendencias en gestión de talento humano que hemos estado propiciando y queremos invitarlos a los siguientes foros que les estaremos comunicando por las redes en las que ya ustedes se han podido enterar. Y Roberto, esta vez quiero hacer un cambio diferente, no quiero hacer yo el cierre, quiero darte a vos la palabra y que vos hagas el cierre de este segmento tan particular que hemos tenido hoy acerca de las tendencias del talento. Gracias, Carolina. No, primero que todo agradecerte a vos, a Cami, a César y a José por la invitación. Es para mí siempre un placer poder compartirles por lo menos un poquito de lo que yo pueda saber, de lo que he aprendido durante los años y que seguimos, ¿no? En este tema de upskilling y de reskilling, dejaremos de aprender el día en que descansemos en paz y nos llevaremos todo ese conocimiento, ¿no? Y creo que es importante compartir un poquito. Yo creo y agradecerle a los participantes, cualquier duda que puedan tener o lo que sea, me pueden buscar por LinkedIn, podemos conversar. Yo soy muy del networking, me gusta mucho también participar de foros. Pero yo creo que tal vez para cerrar es esto, ¿no? No nos perdamos de poder entender cuál es el objeto del trabajo en recursos humanos, ¿no? Y para poder entender el objeto o es el sujeto con el cual trabajamos, tenemos que estar en constante actualización. Lean muchísimo, hay muchísimas herramientas ahora, hay muchos podcasts, hay muchísimas teorías, todo lo que les pueda a ustedes dar luces sobre la actualidad del ser humano los va a mantener siempre conectados con una buena gestión de recursos humanos, conectados con los KPIs, conectados con una buena propuesta estratégica, ¿verdad? Y creo que eso es clave. Hace muchísimos años, yo, un jefe que tuve, el cual le tengo un aprecio gigantesco, era un vicepresidente no de recursos humanos, de operaciones, me decía, últimamente lo que he estado haciendo, lo que te puedo recomendar es que leas cosas distintas. Deja de leer lo mismo de siempre, ¿no? Deja de leer lo mismo de siempre, leerte cosas distintas y verás cómo te empezás a abrir un poco más el conocimiento y sobre todo en la parte de gente que yo creo que definitivamente es una de las gestiones que en momentos actuales agregan más valor y mayor impacto en las organizaciones. Entonces, como mensaje final, que el gusanito de aprender nunca se les acabe, ¿verdad? Manténganse actualizados y participar de estos foros es clave en ese camino de mantenernos siempre
todos dentro de ese pelotón para ir todos siempre para adelante y con un cuerpo un poquito más robusto para encarar las situaciones actuales. Muchísimas gracias a todos por la participación. Si de todo lo que les dije les quedaron 2, 3, 4 ideas, yo estoy feliz, ¿verdad? Y esa es un poco la idea hoy. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos.